Hola, ¿qué tal? Soy el maestro José Antonio Gutiérrez Mora y sean bienvenidos a un nuevo Fragmentos de Mercadotecnia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas recomendaciones para los que van a hacer por primera vez una investigación de mercado o incluso para los que están trabajando en su protocolo de investigación o en su tesis. Y son recomendaciones acerca de los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer para realizar una encuesta. También para una entrevista, pero principalmente para la encuesta. En mi experiencia como docente, tanto de marketing, en investigación de mercado y como asesor en cuestiones de protocolos de investigación y metodología de la investigación, uno va detectando varios vicios. Y también, bueno, en mi experiencia como supervisor y coordinador en proyectos de investigación de mercado, ¿no? Uno de esos vicios es que están acostumbrados a que piensan que la única herramienta de investigación es la encuesta, y es la herramienta que utilizan por antonomasia sin considerar otras opciones, como el focus group, como el mystery shopper, como el benchmarking, como los experimentos, observación directa, etnografía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya si nos centramos en la encuesta, que es la herramienta más popular, la más conocida, la más usada y creo yo abusada, también hay que evitar cometer ciertos errores y esto es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Voy a leer bastante y también voy a dar unos ejemplos extra a lo que está aquí. Cuando recién comenzamos a hacer investigación de mercados, cometemos múltiples errores y eso está bien, pues es parte del proceso de aprendizaje. Ojo, aquí me refiero principalmente a quienes están estudiando en la licenciatura. Uno de los errores más comunes es el realizar solo o principalmente preguntas abiertas para obtener información. Preguntar cosas como, no sé, ¿qué piensa de la marca fulanita de tal? ¿O qué mejoraría usted de los servicios de esta colonia? Por decir algo, ¿no? El día de hoy veremos distintos tipos de formulación de preguntas para facilitar su cuantificación, su agrupación, tabulación e interpretación. Esto a la larga les va a ahorrar bastante tiempo, trabajo y también dinero para que no tengan que en ocasiones repetir encuestas o volver a hacer toda la investigación. Y si lo hacen bien, si realmente plantean bien su encuesta o instrumento de investigación, antes de que hagan esta cuestión de la cuantificación, agrupación, tabulación, interpretación y me faltó graficación, se pueden ahorrar hasta el 50% del tiempo. Es decir, en lugar de invertir 40 horas, solamente invertirán 20 si hacen esto bien. Mucho de lo que les platico proviene de la experiencia. Número uno, las preguntas de tipo nominativas. Son preguntas cuya respuesta se responde con nombres. Estos nombres pueden ser autoexcluyentes o de agrupación. Por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien su nombre completo para un formulario, son relativamente autoexcluyentes porque las posibilidades de que haya nombres repetidos son bajas, no es imposible, pero son bajas. Municipio de residencia, Durango. Estas son de agrupación porque va a haber mucha gente que sea de Durango, va a haber mucha gente que sea, no sé, de Culiacán, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos las preguntas dicotómicas. Dicotómicas son, se refiere a que hay dos opciones. Son preguntas que tienen solo dos respuestas. Generalmente sí o no. Es muy claro, es sí o no, no hay puntos intermedios. ¿Conoce usted la siguiente marca de whisky? Y menciona aquí el whisky de su preferencia, no sé, Chivas Regal, por decir algo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí la conozco, perfecto. No, pero me suena, es decir, sí o no. No, pues no, perfecto. Dicotómicas. Esto es perfectamente cuantificable como un uno o un cero. Preguntas de carácter numérico. Al igual que las nominativas, se responden con una información concreta. En este caso es una cifra, un número. ¿Qué edad tiene? 27 años. Número de hijos, 2. ¿Con cuántos vehículos cuenta en el hogar? Bueno, considerando automóviles, ¿no? Porque podemos contar también scooters y ese tipo de cosas. Por eso hay que hacer preguntas que sean muy específicas. Cero. Son numéricas y por lo tanto también son perfectamente cuantificables. Rangos. Esta es una excelente alternativa a la pregunta numérica
cuando la variedad de respuestas se pueden dispersar mucho. Cuando esta variedad de respuestas es muy dispersa, es mejor agruparlas en rangos determinados acorde a las características de nuestro mercado meta. Por ejemplo, si hablamos de grupos de edad, en lugar de tener pues una de 18, 5 de 22, 7 de 23, etcétera, etcétera, lo haces por grupos. Y finalmente, como son grupos concretos de bloques generalmente de 5 años, 4 años, pues es más fácil visualizarlo. O en el caso del ingreso, que también es una buena recomendación, porque mucha gente no quiere decirte cuánto gana exactamente, y tiene sentido. En cambio, decirte más o menos un rango, pues bueno, lo hace más manejable. Ya que te digan cifras exactas, al final tienes que sacar un promedio y establecer mínimos y máximos y demás. Entonces, esa es su elección, ¿no? Por ejemplo, grupo de edad, si tienes de 18 a 24, lo que nos diría que es una persona universitaria, posiblemente, de 25 a 29, posiblemente un recién egresado, 30 a 34, etcétera, etcétera, ¿no? Así, bueno, puse más grupos, generalmente lo ponen de 65 en adelante, pero con las dinámicas de vida cambiantes en Occidente, lo podemos ampliar de 70 a 74 y 75 o más años. También perfectamente cuantificable, graficable y representable. Y el ingreso mensual personal, porque otra cosa también es el ingreso mensual familiar. Y puedes preguntar antes o después de impuestos. Después de impuestos. En este caso, de 0 a 4,000 pesos, si no sé, no tiene trabajo, pero recibe apoyo de alguna manera, o es un trabajo informal que le deja muy poco. De 4,000 a 8,000, si apenas gana el mínimo. De 8,000 a 12,000, si gana más del mínimo. 12,000 a 16,000, si gana dos salarios mínimos, etcétera, ¿no? Hasta 28,000 o más. Esto es por establecer rangos. Claramente ustedes pueden establecer los rangos que mejor les sirvan para hacer estas agrupaciones. La siguiente alternativa es de opción múltiple. Estas son de las preguntas más comunes y generalmente es bueno dejar una opción abierta para los casos anómalos. Es decir, si haces bien tu muestreo, el 80% de las personas te van a responder entre las 5 o 6 opciones que tú les marques. Siempre va a haber una excepción, siempre va a haber el elemento extraño que te responda otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para usted al momento de comprar una botella de whisky? La marca, en el caso de quienes ya tienen tradición con una marca y están acostumbrados a todo lo que representa, ¿no? A los que se casan con una marca, pues. El sabor. A lo mejor puede ser el sabor para algunos, el precio, que sea accesible, o al contrario, que sea caro, que sea de élite, ¿no? No sé. La botella, el diseño, por alguna razón. Que no me dé cruda. U otro, puede ser bueno, es que va de la mano el contenido, pero puede ser en relación con el precio, o lo fácil de encontrar, o que es fácil de mezclar, o las promociones que tiene. Eso sería en otro, ¿me explico? Es muy posible que se dispersen, pero lo más probable es que el 80% de las respuestas estén en estas 5 preguntas. Entonces, no está de más dejar esta opción de otro por si de repente hay un elemento que no has considerado y se repite bastante. Por ejemplo, el influencer que me lo recomendó o quien me lo recomiende, por decir algo, ¿no? Luego tenemos el sexto tipo de preguntas, el de escalas, como puede ser la Likert. Las escalas son muy útiles para cuantificar aspectos cualitativos. No se recomienda emplear escalas del 1 al 10 o del 1 al 100, sin escalar los atributos, porque la gente va a tender a responder extremos sin reflexionar su respuesta. A mí me gusta responder del 1 al 100 porque pongo 85 o 76%, pero la mayor parte de la gente no analiza tanto su respuesta. Y te voy a mostrar aquí un par de ejemplos. ¿Cómo calificaría a la marca de whisky, digamos Chivas Regal, que acabo de mencionar, en los siguientes atributos? Si le das, por ejemplo, nada más del 1 al 10 sin decir, sin dar atributos concretos de carácter cualitativo, ¿cómo le parece su sabor? 10. Precio, 10. Diseño de botella, 10. Disponibilidad, 10. No me da cruda, 10. Este tipo de respuestas en realidad no te sirve. Y el encuestador debe solicitar al encuestado que piense más su respuesta. No, no, o sea, considéralo bien. El 1 es pésimo y el 10 es excelente. Y hay rangos intermedios. ¿Qué tan bueno le parece el sabor? De Chivas Regal, sí. No me gusta tanto, un 6. El precio, creo que es caro, un 4. El diseño de la botella, pues regular, no la recuerdo bien, un 6. La disponibilidad, un 6, no la veo tan fácilmente. ¿No me da cruda? No lo sé.
porque hace mucho que no la tomo. ¿Qué le pondría? Ahí es una buena pregunta. ¿Qué le pondría? No lo sé, un cero, un yo lo creo. Le pondría también un 7. No creo que me dé tanta cruda, pero no estoy seguro. Ya al menos aquí tenemos una dispersión, aunque también hay que hacer ese tipo de observaciones. Si es mejor ponerle no respondió y no cuantificarla dentro del análisis estadístico o ponerle un número aproximado. Eso lo dejamos a consideración de quien diseñe y de quien analice los resultados. Bueno, quien diseñe la encuesta y quien analice resultados, ¿no? En cambio, se recomendaría, ¿cómo calificaría la marca de whisky? Iba a decir otra marca, digamos, en este caso, no sé, etiqueta roja, que es Johnny Walker, en los siguientes atributos del 1 al 7, donde el 1 es pésimo y el 7 es excelente. Y de hecho le muestras, generalmente para esto se muestra una tarjeta para que la gente lo pueda corroborar porque seguramente se lo olvida. O sea, hay un apoyo visual. Y por eso aquí en encuesta, por ejemplo, lo pongo también. Valoración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que va del pésimo, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Entre más se abra mejor, pero generalmente lo mantienes en un 5 o en un 7, porque ya más variedad de conceptos a lo mejor no lo sabe realmente evaluar. Y menos de 5 pues ya es básicamente es malo, bueno, regular. Y no, eso no te da tanto juego. Con 7 o 5 está bien. ¿Qué tan bueno considera la marca de whisky, digamos en este caso Johnny Walker etiqueta roja en cuanto a sabor? Muy bueno. No le estás preguntando por qué te dice muy bueno, simplemente muy bueno. En cuanto al precio, bueno. En cuanto al diseño de la botella, un 4. Disponibilidad, ¿qué es disponibilidad? ¿Qué tan fácil es de encontrar? O sea, ¿qué tan fácil es de que camine unos cientos de metros y encuentre una botella? O si la compro en línea. Un 6. ¿Qué tanto, qué tan bueno lo considera en relación a que no le da cruda? Excelente, un 7. No me da nada de cruda. Y bueno, esta es una escala Likert. Séptimo, preguntas de completar la frase. No son muy comunes, sin embargo nos sirve para medir qué tanto la gente recuerda algunos slogans de nuestra marca, jingles, que son canciones cortitas, o incluso memes, cosas con las que se asocia una marca. Por ejemplo, ahorita está el asunto del electrolit, ¿no? De si tiene azúcar o no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablemos de eslogan. En México y el mundo, la cerveza es, y ya si sabe la respuesta, te va a indicar mucho acerca de sus hábitos de consumo y también posiblemente de su edad. Otra, soy totalmente ¿qué? ¿Quién? Otra, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe. Estos son eslóganes clásicos y nos dice mucho acerca de sus hábitos de compra, si conoce o no la marca y también la edad que tiene, porque hay unas publicidades que están más posicionadas en ciertas décadas que otras, ¿no? Luego tenemos las preguntas enlistativas espontáneas. En este tipo de preguntas respondemos proporcionando una lista, generalmente una lista de marcas, puede ser también de atributos, otras cosas, pero dejémoslo en marcas sin un orden específico, es como a la gente le vaya saliendo. Aunque la primera mencionada nos sirve para conocer cuál se encuentra en el top of mind del encuestado, es decir, antes de ver la pregunta, si por ejemplo pregunto, dame una lista de refrescos, la que mencionas primero es la que tienes en el tope. Una marca, iba a decir de whiskies, pero ya lo mencioné, de cigarros, Marlboro, ¿me explico? Es cuál tienes primero en mente, aunque no sea necesariamente la que compres con mayor frecuencia o tu favorita. Y en este caso, ¿qué marcas de refrescos conoce aunque no los suelas tomar? Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mirinda, Pepsi-Cola, Dr. Pepper, Ginger Ale, Jarritos, Caballito, Red Cola, Suba, Peñafiel, Squirt. Creo que lo escribí mal, de hecho. Barrilitos y Fusty. Fusty no sé si sea un refresco, pero es el que me vino a la mente. Y si la persona lo pone como un refresco, tú acéptaselo. Si se fijan aquí di 15 respuestas, lo cual nos habla de que esta persona es alguien inusual, ya sea que tiene una tienda de abarrotes o que trabaja en un supermercado o en un, no sé, en una tienda de autoservicio, en una tienda de venta de productos al consumidor como puede ser bebidas, no sé, a lo mejor trabaja en un Oxxo, en un Farmacias Guadalajara o aquí hacemos la observación. Cabe destacar que generalmente uno no entrevistas a personas que trabajen en áreas como el marketing, publicidad, medios de comunicación o la industria particular que estamos evaluando, la comercialización, por ejemplo, de bebidas. Pues al hacerlo las respuestas tienden a sesgarse.
Que conozca tantas marcas no te sirve de tanto. Bueno, sí te sirve para saber cuáles son las más conocidas, pero este es un caso raro. Generalmente te dirá 5 o 7, por decir algo. Si hablamos de cigarros, pues te diría Marlboro, Camel, Lucky Strike, Benson Kellogg, etcétera, etcétera, ¿no? Te puedo mencionar como 15 marcas. ¿Por qué? No porque las haya fumado todas, sino porque como trabajé en investigación de mercado y como soy mercadólogo, me tocó hacer investigación de este tipo y conozco muchas marcas. Igual si vendiera cigarros o fuera repartidor, pues obviamente vas a conocer hasta otras, ¿no? Los Marshall, los, no sé, Seneca y un montón de marcas raras también. Entonces, en las preguntas filtro para saber o no o si encuestar o no a la persona, también tienes que saber a quiénes no debes entrevistar, porque te van a dar respuestas muy sesgadas, tendenciosas, que no representan al grueso de la población, mucho menos a tu mercado meta o a tu buyer persona. Luego tenemos las enlistativas ordinales. Son semejantes a la anterior, pero en esta pedimos a la persona que ordene las marcas o atributos mencionados en un orden de preferencia según una característica. Es decir, cuál es la que prefiere por su sabor o cuál es la que prefiere comprar, cuál es la que le parece más barata, etcétera, etcétera. Generalmente es preferencia. Pueden ir precedida de una pregunta enlistativa, espontánea para verificar la correspondencia entre el top of mind y la preferencia. Por ejemplo, aquí hice una espontánea. Vamos a ver si la que me mencionó primero también es su marca preferida o no. Ejemplo, enumere por favor las marcas de refresco del 1 al 5, donde el 1 es su marca preferida de refresco, el 2 es su segunda marca y así subsecuentemente. Sí es muy importante que sean muy explícitos para que no haya dudas. Primer lugar, ¿cuál es su primer lugar en cuanto a marcas de refresco preferidas? No, pues la Coca-Cola. Segundo lugar, Pepsi-Cola. Menciono Pepsi-Cola como mi segundo lugar, aunque es la quinta que recordé. Peñafiel. Peñafiel es otro caso. La mencioné hasta el número 12, pero es mi tercer refresco favorito. Luego el Seven. Aquí, bueno, ahorita hago una observación respecto al Seven. Y el Ginger Ale, como quinto lugar. Si observan en este ejemplo, la persona ha mencionado una marca que previamente no había mencionado, lo que significa que al principio no la recordó, pero al momento de valorar su preferencia, posiblemente porque estuvo recordando sus hábitos de compra, es decir, cuáles son las marcas que más consume, que más frecuentemente consume, recordó una marca que suele comprar en mayor medida que otras mencionadas en la pregunta anterior. De hecho, aquí, por ejemplo, ahorita que estoy hablando de refrescos, me faltó mencionar Fresca, y Fresca no me gusta para nada, entre otras, ¿no? ¿Mirinda? ¿Mencioné Mirinda? Sí, ok. Bueno, luego, tenemos preguntas enlistativas de historial. Estas son un poquito más complicadas para el encuestado. En ellas, solicitamos al encuestado que intente recordar una determinada cantidad de las últimas compras realizadas, o de consumo o de empleo de un determinado producto o servicio que ha realizado, diciéndonos cuántas de ellas fueron de cada marca o de institución, es decir, a qué oficinas de gobierno ha asistido en el último año, en las últimas 10 ocasiones. Es difícil saberlo, te puedo decir al registro civil, al SAT, etcétera, etcétera, ¿no? O a qué banco, por decir algo. Esto nos permite valorar su preferencia, ya sea por facilidad de acceder al producto, por su precio u otro factor en el que podemos indagar con más preguntas. ¿Cuál es el banco al que más asistes? No, pues no sé, BBVA. ¿Por qué? No, porque ahí me pagan mi nómina. Ah, pues tiene sentido. ¿Cuál es el que más asistes? No, pues a Santander. ¿Por qué? Porque en la tarjeta de Santander recibo pagos por comercialización de productos. Ah, ok. Claro, aquí tienes que indagar en cada una. Pensando en las últimas 10 ocasiones en que ha comprado una marca de refresco, ¿de qué marcas ha sido y cuántas veces ha sido de la misma marca? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, de las últimas veces que ha comprado un refresco, cuántas han sido, por ejemplo, Coca-Cola, cuántas han sido, etcétera, etcétera. Aquí tiene que hacer un esfuerzo en recordar. Yo hice de hecho ese esfuerzo y recuerdo haber comprado una Coca-Cola de esas miniaturas, creo que sí, en las últimas 10 compras. Compro más Pepsi-Cola de vidrio, de 1.25 litros me parece, por el precio. He comprado Peñafiel por promociones. Y compré una, no me acuerdo el nombre, es marca de tienda, no sé si Member Choice o no sé cómo se llama. De sabor tipo Mirinda, pero no recuerdo el nombre para nada. Esa sí recuerdo haberla comprado. Y el Seven, creo que compré un Seven hace no mucho tiempo camino a casa, pero bueno. Ojo, debido al ritmo de vida actual, a menos que el encuestado sea un cliente fiel de una marca particular, por ejemplo, de las últimas
10 ocasiones que ha comprado un café fuera de casa, ¿qué marca ha sido? A lo mejor te va a decir, no, pues 8 fueron de Starbucks y 2 fueron compré un Andati o Punta del Este o Punta del Cielo, como se llame, ¿no? Cuando son clientes fieles, a lo mejor sí te van a decir, no, pues 8 y 2 porque nada más consumen 2 o 3 marcas. O si les preguntara por pizzas o comida rápida, etcétera, etcétera. Pero en general es muy difícil que recuerde sus últimas 10 compras. En este sentido, quizás debería disminuir la cantidad preguntada a las últimas 5 o a las últimas 7. También depende con qué frecuencia. Refrescos sí debería recordar en el caso de México, porque la mayor parte de los mexicanos consume bastante refresco. Pero si me preguntaban a mí, por ejemplo, por pizzas, te puedo decir yo que he comprado, tendría que revisarlo en mi aplicación, pero he comprado de una marca local llamada Freddy Pizzas, compré una de estas de Little Caesars y he de haber probado de otras dos tiendas que no recuerdo el nombre, pero de esas 10 las últimas, por decirte algo, 6 fueron de Freddy's Pizza, otras dos de Little Caesars y una me acuerdo que fue para la película de los Cuatro Fantásticos y otras dos de otras pizzerías cuyo nombre no recuerdo. Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta, no recuerda ese tipo de cosas y es complicado hacerles estas preguntas. Por eso disminuye las de 10 a 5 porque su memoria de este tipo es muy volátil. Además, luego ocurre el efecto Mandela, de que resulta que cree haber comprado una marca cuando realmente fue de otra, que suele confundirse, ¿no? Pregunta espontánea cerrada. Empleada en muchos casos para conocer el top of mind en una categoría de productos o servicios, o para medir la valoración espontánea de algo. Top of mind es la marca, el concepto, la institución que se encuentra en la cima de tu mente cuando piensas en alguna categoría. ¿Qué marca le viene a la mente cuando escucha la palabra tequila? José Cuervo. Yo, por ejemplo, no tomo tequila, pero recuerdo José Cuervo porque no recuerdo bien, creo que le gusta a mi suegra, pero no estoy seguro. Y por el cuervo como tal, o sea, es una tontería, pero casi no consumo tequila. Ya si me pongo a hacer memoria, pues te diría Cazadores, Corralejo, Don Julio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya empiezo a pensar en más. Pero la primera que me viene a la mente es José Cuervo. Si hablo de cigarros, pienso en Malboro. Bienvenido al mundo Malboro. Hablando, por ejemplo, también de jingles. ¿Jingles? Pues era frases, más bien eslogan. Cuando escucha la palabra morena, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Corrupción. Bueno, yo porque pienso en política, pero a lo mejor si pienso en morena, pensaría otra persona en azúcar, por decir algo, ¿no? Azúcar morena. Pero bueno, esta es espontánea cerrada, es la ventaja. También te puede ser muy dispersa, por eso tienes que categorizarla muy bien. Generalmente estamos hablando de bebidas alcohólicas, es la primera marca de whisky, Chivas Regal, la primera marca de, no sé, tequila, ya mencioné José Cuervo, la primera marca de ron, ¿cómo se llama esta? La del pirata, Capitán Morgan, o Bacardí, pero bueno, pensé primero en la de Capitán Morgan. La primera marca que le venga a la mente de cerveza, Tecate, etcétera, etcétera. Independientemente de si lo compra o no, esto nos permite más saber de qué tal está funcionando su publicidad. Luego tenemos pregunta espontánea abierta. Es un tipo de pregunta muy empleada para entrevistas a profundidad, sobre todo respecto a aspectos cualitativos y de opinión, pero solo se recomienda cuando la muestra, la cantidad de personas entrevistadas, es muy pequeña. Por ejemplo, en una mesa de debate, en una mesa de especialistas, a lo mejor en un focus group, o en una encuesta muy reducida a 10 personas, 20 personas máximo. ¿Por qué? Porque las respuestas se pueden dispersar mucho y ser difíciles de agrupar. Y cuando haces las gráficas son absurdas porque tienes 35 respuestas diferentes o 45 respuestas diferentes y los porcentajes se pulverizan, son del 2%, del 3%. Entonces no ves tendencias, a menos que los agrupes por categorías positivas, negativas o indiferentes, pero aún así ya estás perdiendo, digamos, calidad en la respuesta. Además existen personas que se van a extender mucho en la respuesta, según qué tanto le conozcan o qué tan extrovertidas sean, mientras que otras van a ser excesivamente breves, y tal vez esa brevedad te sirva o no. Por ejemplo, ¿qué piensa usted acerca del partido político mexicano Morena? Yo no soy politólogo, pero me gusta la política, pero soy mercadólogo. Quizás no deben preguntarme por siendo mercadólogo. O me tendrían que preguntar, ¿usted ha trabajado en alguna campaña política en los últimos 6 años? En los últimos 6 años no, pero sí he trabajado en campañas políticas. O usted pertenece a algún partido, también eso sería interesante.
está afiliado, pero también hay que ver si eres militante o solamente estás afiliado. Son diferentes categorías. ¿Qué pensaría yo, por ejemplo? Yo pienso que Morena es un partido político derivado de la ala echeverrista del PRI de los años 70. Esto la hace ser de un corte populista y estatista, que ha implementado una forma de gobierno, entre comillas, clientelar y corporativista, en donde ha regresado privilegios a ciertos sectores de la sociedad, como empresarios y sindicatos, sindicatos de maestros, de electricistas, de mineros, etcétera, etcétera. Esto nos ha llevado como país a retornar al modelo de capitalismo de cuates. Creo que el término en inglés es algo así como crony capitalism, pero no estoy seguro. En donde los cercanos y afines al partido y principalmente a sus líderes son favorecidos con contratos y licitaciones sin que haya un concurso, facilitando la corrupción, la incompetencia y el desvío de recursos, además de la defraudación fiscal y otras cosas, ¿no? Además, empleó un modelo demagógico para sus procesos de elección este partido político, lo cual, etcétera, etcétera. O sea, yo me podría extender por minutos más dando mi opinión acerca de Morena. Es una pregunta excesiva y además imagínense lo difícil que va a ser si intentaras tabular esto. Tendrías que hacer una síntesis, a ver qué categorías dice clientelar, corporativo, populista, estatista, corrupto. Son demasiados, ¿no? O sea, ¿ves por qué no haces generalmente preguntas abiertas, a menos que estuvieras entrevistando a un especialista? En cambio, podrías preguntarle a otra persona, ¿qué piensa usted acerca del partido político mexicano PAN? Pues que son conservadores y de doble moral. ¿Y qué más? Pues que son corruptos. ¿Y qué más? Que están moralmente derrotados. Ah, me explico, o sea, le tienes que preguntar qué más, qué más y qué más. Pero también, o sea, bueno, doble moral sí lo entendemos, pero ¿a qué se refiere con que sean conservadores? Si es una categoría de la que tenga comprensión o si nada más es un hombre de paja que no sabe realmente qué implica, si son conservadores en cuestiones de legales, en cuestiones de religiosas, en cuestiones de la moral, etcétera, etcétera, ¿no? De tradiciones. Bueno, por eso hay que evitar las preguntas espontáneas abiertas, a menos que estés preguntando a expertos y tengas una muestra muy, muy pequeña. Porque si haces una encuesta con 20 preguntas abiertas, olvídalo. La tabulación y la graficación va a ser un problema y la verdad te pueden rebotar tu encuesta, tus resultados, porque sabes que está demasiado dispersa, no me marca tendencias, no me sirve, vuélvela a hacer, replanteala a un aspecto más cuantitativo. E imagínate cuando son encuestas a 10.000 personas. No puedes hacer preguntas espontáneas abiertas a 10.000 personas porque no sirve, a menos que estés engañando a tu cliente. Y por último, creo que ya es por último, las preguntas compuestas de tipo tabular. En este tipo de preguntas combinamos varias de ellas, como puede ser las enlistativas con las valorativas. Para esto generalmente empleamos una tabla. Hacer esto nos permite hacer preguntas complejas con un orden que además nos ahorra otras preguntas, espacio y tiempo del encuestado. En lugar de hacer 5 preguntas o 15 preguntas diferentes, no estoy exagerando, hacemos una sola con diferentes elementos que mantienen a la persona en un mismo riel, en un mismo tren del pensamiento. Cabe destacar que como este tipo de preguntas requiere un mayor grado de atención o de reflexividad por parte del encuestado, también una buena capacidad de observación por parte del encuestador, es importante que éste acompañe al encuestado para atender cualquier duda. O si se trata de una encuesta online, se proporciona al encuestado algún aliciente para que se esmere en la calidad de sus respuestas, así como ejemplos claros. De lo contrario, si no se acompaña al encuestado o no hay ejemplos o no hay alicientes, esto puede afectar gravemente a nuestros resultados, llevando incluso a la anulación de encuestas y que sea necesario su recuperación fuera de los tiempos previstos. ¿Sabes qué? Aplicamos 200 encuestas, nada más. Teníamos que aplicar más para tener un colchón. Necesitamos mantener la cuota de 200. 20 no nos sirven porque la pregunta 15A y 15B está mal respondida. No podemos recuperarlas, no podemos hablarle a la persona para preguntarle vía telefónica, así que tienes que hacer 15 preguntas, tienes que ir a hacer 15 encuestas ya con estos perfiles para recuperarlas. Por eso también otra recomendación es, ahorita la menciono al final
de la explicación, pero siempre mantén un colchón. Y ahorita hablamos de eso finalmente, ¿no? Por ejemplo, usted mencionó que consumió en sus últimas compras las siguientes marcas de refresco. Y de hecho aquí se lleva algo que se lleva a cabo algo que se llama arrastre. Está la indicación. Arrastrar las marcas mencionadas en la pregunta, por decir algo. Fue la pregunta número 7. Bueno, digamos que fue la 7, ¿no? La de enlistativa. Enlistativa y de consumo, en este caso histórico. Ahora, ¿cómo calificaría cada una de ellas en los siguientes atributos del 1 al 10? Donde el 1 es pésimo, 5 y 6 es regular y finalmente 10 es excelente. Como no hay una referencia visual, no recomiendo del 1 al 7. Del 1 al 10 está bien porque lo asociamos con calificaciones, ¿no? Por ejemplo, la marca Coca-Cola, ¿cómo la calificaría respecto a su sabor del 1 al 10? No, pues un 10, me parece excelente. Respecto a su precio, 5 me parece algo cara. No muy cara, simplemente cara. Respecto a su disponibilidad, no, pues un 10 la encuentro en cualquier tienda. O sea, a donde vaya voy a encontrar Coca-Cola. La Pepsi Cola, ¿cómo la calificaría? Por el sabor 9, por el precio un 7, por la disponibilidad un 9. Peñafiel, buen sabor, buen precio, no es tan fácil de encontrar, no toda su variedad al menos. La marca propia que mencionó de la tienda, Member Choice o como sea que se llame, por el sabor 5, era muy regular. Por el precio, no, pues excelente, costaba, no sé, 15 pesos, 3 litros, ¿no? Es un chiste. Por su disponibilidad, 2, ¿por qué? Porque solamente la encuentro en una tienda y tengo que caminar determinada cantidad de tiempo. O sea, no es fácil de encontrar. El 7, pues un 8 en cuanto a sabor, un 7 en cuanto al precio y un 7 en cuanto a su disponibilidad. Si te fijas, podrías preguntarle por cada una de ellas. Es decir, te imaginas hacer, en este caso, 15 preguntas. Ahora, por favor, indíqueme del 1 al 10 cómo calificaría la marca Coca-Cola respecto a su sabor. Ahora, del 1 al 10, ¿cómo calificaría la marca? Hacerlo de esta manera sería muy pesado. O sea, repetir la misma pregunta, bueno, repetir la misma pregunta 5 veces y luego otra pregunta muy semejante 5 veces y otras 5 veces. Entonces, si lo haces en forma de tabla y estás acompañando a la persona te puede responder más o menos, pues sí, o sea, ya que está encarrilado a recordar sus experiencias, ya te puede responder con más facilidad este tipo de tablas complejas. Y sí, estás ahorrando, en este caso, espacio, tiempo y pues sí, o sea, recursos en general, ¿no? Sobre todo que no se canse tanto el encuestado. Bueno, después de lo anterior, recomendaciones finales. Número uno, lo que mencionaba del colchón. Yo acostumbro en encuestas presenciales, en encuestas físicas, en donde hay un encuestador aplicando, si tengo una muestra de 200, en este caso aplico 220 para tener 10% de colchón. Por si cualquier cosa sale mal. ¿Qué va a salir mal? Siempre alguna encuesta va a tener errores. Entonces, siempre mantén un 20 de colchón, sobre todo para un 10%, sobre todo para ajustar de repente las cuotas, cuando sin darte cuenta te faltaron en unas o te excediste en otras, ¿no? Para que sean intercambiables. En el caso de las encuestas digitales, ahí es más problemático porque como generalmente no hay alicientes, como generalmente en este caso, el establecimiento de cuotas está mal porque realmente no analizas, sobre todo esto lo hacen mucho los universitarios, no analizas quién te está respondiendo, sino que el chiste es que te responda quien sea. Aquí, si por ejemplo, si necesitan hacer 200 encuestas, que son muchísimas, mi recomendación es que hagan el doble, 400, porque muchas veces el 50% no te sirve, porque respondieron con flojera y respondieron nada más 1 o 10, o a todas les pusieron 10, o porque no supieron cómo responder algunas cosas, o porque nada más te dijeron una marca de refrescos, lo cual es muy poco probable en México, sobre todo en ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, si eres crítico, nada más te van a servir como el 50% de las encuestas que aplicaste, ¿no? Bueno, que aplicaste entre comillas, que enviaste. Es como un funnel de conversión, o sea, aplicaste 400, pero de esas, ¿cuántas se respondieron correctamente? De esas, ¿cuántas realmente de esas, cuántas cubren tu cuota de que estás buscando? De esas que cubren tu cuota, se respondieron correctamente, ¿cuáles son las que te dan información de mayor calidad? Y tal vez logres llegues a tu muestra de 200. Por eso yo suelo recomendar mucho las encuestas presenciales y físicas
o sea, bueno, presenciales y en donde hay una encuesta, me refiero a que hay un encuestador, y físicas en cuanto que tienen que, ya sea en una encuesta impresa o con una tablet o en un celular, pero que estén allí, que el encuestador te esté observando y que te asesore respecto a cualquier duda que puedas tener. Son más lentas, son más costosas, pero son de mayor calidad. Si vas a hacerlas en digital, da un aliciente. Y si no vas a dar un aliciente, pues ahora sí que hazla lo más claras posibles. A lo mejor un premio, o sea, una rifa entre quienes participan. Y, y eso sí, o sea, tienes que hacer mínimo, creo yo, el doble de las que te están pidiendo. Recomendaciones finales respecto a las preguntas. Uno, favorece las preguntas que se puedan cuantificar. Evita, a menos que sean entrevistas a expertos y muy pocas, evita por mucho las preguntas abiertas, porque en serio, eh, agruparlas, tabularlas, analizarlas y graficarlas, luego se convierte en un infierno, que te puede sesgar mucho la respuesta. Dos, si son atributos no cuantificables de manera directa, es decir, si no es como la edad, si no es como el estado en el que perteneces, etcétera, etcétera, emplea escalas tipo Likert o agrúpalas. Es decir, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Del 1 al 7, donde el 1 es pésimo, el 2 es muy malo, etcétera, etcétera. Bueno, el 1 es completamente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? O agruparlas también, es decir, me parece innovadora, convencional, tradicional, conservadora, etcétera, etcétera. Es también muy, es digamos algo ambiguo, pero al menos te permite agruparlas en categorías que puedes manejar. Bueno, 3. Siempre diseña tu encuesta pensando en el instrumento de captura, su tabulación y análisis. Si bien en los formularios te permiten que las formules de cierta manera, sí es importante que las hagas cuantificables, porque también luego cuando te arrojan las gráficas, se los digo como docente, me arrojan resultados muy absurdos, en donde hay una columna, es una tabla gigantesca, es una gráfica de columnas, y hay 25 columnas porque resulta que cada una es una respuesta abierta diferente. Entonces, piénsalo muy bien cómo se van a capturar, cómo se van a tabular, cómo se van a analizar y cómo se van a graficar. Entonces, al momento de diseñar la encuesta, piensa en esto y te vas a dar cuenta de que lo cuantitativo es tu amigo o las agrupaciones son tus amigos. Son grandes amigos aliados para esto, ¿no? 4. Siempre realiza por lo menos una prueba piloto de tu instrumento de investigación. Esto te permitirá corregir los errores u omisiones. Está mal redactado, no se entiende bien, olvidé preguntar esto, que esta información también es útil, o me doy cuenta de que debo profundizar más en esto, ¿no? Haz la prueba piloto antes de lanzarla al campo de investigación. Esto te va a ahorrar muchos recursos. Porque imagínate de que, bueno, ya, esta es mi encuesta, la saco al campo de investigación y me doy cuenta al tercer día de que, oye, es que no estoy preguntando esto, oye, se me olvidó este ítem, oye, me estoy dando cuenta que mucha gente no le está entendiendo. Pues ahora, las 30 encuestas que hiciste quedan anuladas porque les falta esa información, rediseña el instrumento y vuelve a aplicar y a lo mejor vuelve a visitar ciertas zonas. Entonces, por lo menos haz una prueba piloto y por lo menos yo a veces hasta recomendaría hacer dos si el tiempo te lo permite. Y nuevamente utilizar la regla del 10%. Vas a aplicar 200 encuestas, haz una prueba piloto por lo menos entre 20 personas, de 10 a 20 personas. Vas a hacer una encuesta a 400 personas, intenta que sea como de unos 20 a 40, unos 30 estaría bien obviamente, personas con los diferentes, digamos, mercados meta o buyer persona representativos, ¿no? Para ver si funciona la encuesta. O sea, le tienes que invertir un poquito más de tiempo previo, pero te evitas estos fiascos en el campo de investigación. 5. También esto es muy para novatos. No preguntes más de una cosa, una variable como puede ser la edad, el sexo, la ubicación, el ingreso, etcétera, etcétera, en una misma pregunta. Porque esto puede confundir al encuestado y puede afectar a la calidad de las respuestas negativamente. Además, te va a dificultar capturar y tabular. Por ejemplo,
No preguntes en la misma pregunta, ¿qué edad y qué sexo tiene? No, pues 25 y soy hombre, por decir algo. Esa es como muy obvia, pero preguntas, ¿cuál es su ingreso promedio mensual y en qué lo invierte principalmente? Pésima pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es mi ingreso promedio? Porque te tengo que decir una cifra y a lo mejor por no verme pobre te digo más. O por desconfianza te digo menos. No, pues gano 12,000. ¿Pero 12,000 qué? O sea, ¿brutos o netos? ¿Antes o después de impuestos? Pero bueno, gano 12,000. ¿En qué gasta principalmente? No, pues en la renta. Es una pésima pregunta. ¿Por qué? Porque aparte de que puedes confundirlo, no estás profundizando. Sí, o sea, es su principal gasto la renta, pero ¿qué porcentaje representa? ¿El 35%, el 40%? O sea, no. Mejor, si le vas a preguntar por su ingreso, que sea por grupo, y si le vas a preguntar cómo gasta su ingreso, que es un poquito complicado, que sea por porcentajes. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de su ingreso gasta en vivienda? No, pues tanto. Alimentos, tanto. En vestimenta, tanto. Y puede parecer una pregunta absurda, pero son cosas que el INEGI pregunta. Y, por ejemplo, la agencia mexicana, no, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, la AMAI, son cosas que va conociendo para determinar los niveles socioeconómicos, en qué gastan más las personas según su nivel socioeconómico. Bueno, otra, en estos tiempos donde la comprensión lectora y los tiempos de atención han caído gravemente, en donde tienes personas de más jóvenes sobre todo, que a los 7 minutos ya perdieron la atención y están distraídos y ya no te siguen el hilo, o algunos hasta los 5 minutos, es muy importante que diseñes preguntas que sean lo más claras posibles y que proporciones incluso ejemplos de cómo se responden. Y por eso también es muy importante, si van a ser digitales, encuestas cortas. Si van a hacer encuestas largas, vas a tener que hacerlas presenciales, porque una encuesta de 30 minutos que se responde en línea, la gente no las quiere responder. O sea, yo como mercadólogo, cuando me mandan eso de repente, no sé, de gobierno, no, o sea, veo cuántas preguntas son. Son 10. ¿Y cuántas páginas son? Como 10 páginas. O sea, es la misma, son 100 preguntas aproximadamente y repetitivas. No, no, si puedo no las respondo. No me están dando nada. Oye, ¿qué es para construir una mejor sociedad? No, mejor construye mejor tu instrumento de investigación. Inútil. O sea, me imagino que espero que te estén pagando bien para esto. A lo mejor le están pagando mal, pero no, o sea, mejora tu instrumento de investigación. Eh, Otra cosa, y lo voy a mencionar aquí. Que sean lo más claras posibles. A ver, aquí voy a ser un poquito peyorativo. Am, Nunca supongas, si dices, no, no creo que esté tan güey para no entender esto, o no, no creo que malinterprete esto, error. En cuanto estás sospechando de que hay la posibilidad de que malinterprete, da por hecho que un buen porcentaje de ellos, quizás al 20%, lo va a malinterpretar o no va a saber responder. El clásico, no, yo no creo que si le pregunto que califique del 1 al 10, piense que el 1 es el mejor, porque es el número 1, y el 10 es el peor, porque es el décimo. Si hay espacio para la duda, aclara. O sea, tienes que ser muy puntual. Siendo todavía más preciso, como te diría, por ejemplo, un supervisor un poquito más cínico, tienes que redactar tus preguntas a prueba de pendejos. Y tristemente así es, porque siempre va a haber alguien que por distracción, por falta de educación en el tema, porque está crudo, por lo que sea, no te va a poner atención, entonces no va a entenderle. Por lo tanto, es tu obligación, si quieres hacer un buen trabajo, explicar lo mejor posible. Entonces, sí, tienes que diseñar preguntas para todo mundo. ¿Qué más? 7. Sigue siendo preferible que las encuestas sean aplicadas por personas que puedan verificar la calidad de las respuestas en tiempo real. Aunque esto es más costoso, mejora la calidad de la información obtenida, además de la retroalimentación que los mismos investigadores de campo nos pueden proporcionar. Hay muchísima información que los encuestadores obtienen que no está en las encuestas. Oye, ¿qué notaste? No, pues no quieren hablar del tema, o me respondieron esto, pero yo veía que les daba pena, o que realmente tenían otra marca, o que lo hacían por quedar bien, o porque tenían miedo de que les fueran a quitar su apoyo, o porque pensaban que era de gobierno, etcétera, etcétera. Son esas pequeñas retroalimentaciones que vale la pena que le preguntes a tus encuestadores, a tu personal de campo. De hecho, que ellos lleven su diario de campo y anoten ese tipo de cosas, porque puede ser información valiosa en un apéndice. Además,
Generalmente en las encuestas siempre hay un excedente de información, o sea, tienes más información de la que necesitas, sobre todo si empiezas a indagar más y a relacionar respuestas. Digamos que esto es algo que te va dando la práctica. 8. En el caso de las encuestas digitales es importante proporcionar algún aliciente, un premio, puede ser un código de descuento, puede ser vales para, no sé, esto pasa mucho en los focus group. Cuando participas en un focus group te dan una tarjeta o un monedero electrónico para algo en alguna tienda, sobre todo entre más especializado sea tu perfil. O puede hacer una rifa entre los participantes al encuestado para que se esmere en responder con reflexividad y compromiso. De lo contrario, la calidad de la información obtenida puede decaer severamente, sobre todo cuando son encuestas largas o cuando no le interesa el tema, obteniendo resultados sesgados o sencillamente falsos. Y desde luego, si vas a hacer encuestas digitales, aquí es más importante aún hacer tu prueba piloto, por lo menos dos, para ver cómo está funcionando. Y pues eso sería todo al respecto. Posiblemente me he quedado con cosas más por explicar y no sé, incluso si tengan dudas acerca de algunas de las ya mencionadas, los invito a que me lo dejen en la caja de comentarios. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.